Muy buenas tardes, estimados alumnos. Un gusto poderles saludar por esta vía. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto a cada uno de ustedes. Vamos a continuar la clase de esta tarde-noche, dándole continuidad un poco a lo que habíamos iniciado en la clase anterior, que es con relación al mandato. Creo que algunas personas pues ya completaron la tarea, hay otras que hacen falta. Aprovechando que tengo en la pantalla a Claudia Grijalva y la otra dama de apellido Payés, les respondí anoche, verifiqué los trabajos y les respondí a través de un correo electrónico. No sé si de los presentes hay alguna observación que quieran hacer, estimados alumnos. Recibí su mensaje, licenciado. Muchísimas gracias. Hoy. A sus órdenes. ¿Alguien más? Sí, Claudia, por favor. Claudia Fino. Buenas tardes, licenciado. Solo con una consulta en relación al examen extemporáneo. Buena pregunta. Fíjese que vamos a ver, tengo un examen de la administración. Solo permítame un poco, vamos a ver qué dice el examen. La nota. Sí, según la administración me van a mandar pues un correo electrónico donde hacen ver con relación al examen extemporáneo. Entonces, a través de la plataforma se les va a señalar el día y la hora, que la recomendación es que debe de ser en el horario de clases y puede ser cualquier día de la semana. Creo que podemos tomar tal vez un viernes de preferencia para poder hacer ese examen. Yo espero que, vamos a ver, hoy es que miércoles. Si me confirman mañana, se los hago ver el día, a más tardar, el día viernes en la plataforma. Eso es con relación a tu pregunta, Claudia. Claro que sí. Sí, Corina Payés. Buenas tardes, licenciado. Perdone que me acabo de unir. A sus órdenes, claro. Sí, gracias por el mensaje que le escribí, ¿verdad? En la entrega del examen. Ya recibí su respuesta, licenciado. No, muchas gracias. Sí, a la orden. Gracias, licenciada. A la orden. ¿Alguien más? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a tomar como marco de referencia los lineamientos que la Corte Suprema de Justicia, a través del Archivo General de Protocolos, establece unos lineamientos que se deben de observar a la hora de trabajar los mandatos, o conocidos por algunas personas como poderes. En estos lineamientos, pues prácticamente es de observancia obligatoria cuando estemos redactando los mandatos, que al final creo que aquí hay unas personas que son procuradores. Estuve viendo anoche algunas personas que no mandaron ningún trabajo. Estuve revisando los exámenes y pues la verdad se aprecia que tienen conocimiento en el área notarial. Entonces, en relación a estos lineamientos, creo que ellos están familiarizados ya por la forma en que el Archivo General de Protocolos, a través del registro de poderes, rechaza
algunos mandatos que los notarios pretendan inscribir. Se los voy a dejar, es bastante ustedes. Vamos a ver, aquí solo subí una parte, no me lo copió todo, vamos a ver si lo tengo aquí. Esta es la segunda página. Y esta es la tercera página. Son 12 páginas de los lineamientos que establece el registro electrónico de poderes que se deben de respetar o se deben de tomar en cuenta a la hora de realizar un mandato para poderlo inscribir en el registro electrónico de poderes. Lo vamos a subir esto a la plataforma y por favor lo estudian, que como en el primer examen parcial hicimos algunas preguntas y en base a esto pues vamos a hacer algunas preguntas a estos lineamientos, que es prácticamente fundamental y es obligatorio tenerlo como estudio. También tenemos algo, vamos a ver, del Archivo General de Protocolos. Esto pues prácticamente está en la página del Archivo General de Protocolos. Y esta es una información pues prácticamente que dice que de acuerdo a la legislación guatemalteca, la clasificación de los poderes es mandato general con o sin representación, lo cual pues vimos en la clase pasada, cuando son con representación y son sin representación, que prácticamente no tiene ningún sentido redactar o autorizar un mandato sin representación. Entonces el Archivo General de Protocolos va a inscribir sí, solo sí, mandato general con o sin representación, mandato general con o sin representación con cláusula especial, mandato especial con o sin representación y mandato judicial. Dice, tanto el mandato general como el especial también pueden ser judiciales. Repito, tanto el mandato general como el mandato especial también pueden ser judiciales. Entonces de aquí tomó el ejemplo que vimos el día lunes. Un mandato puede ser mandato especial judicial. El ejemplo que trabajamos fue un mandato especial, porque fue para que el mandatario se presentara a una sede fiscal del Ministerio Público a solicitar la devolución de un vehículo en calidad de depósito. Pero si esta misma persona tenía o debía acudir a un órgano jurisdiccional, entonces el mandato que en su momento tenía que presentar es un mandato especial judicial o un mandato general judicial.
este aviso o esta información continúa y dice, en la normativa vigente no está regulado el mandato administrativo. En tal sentido, las facultades deben ser encuadradas, ya sea en un mandato general o en un mandato especial, por lo que la denominación de administrativo no corresponde. Los mandatos deberán ser denominados de acuerdo a la legislación y así se inscribirán en el registro electrónico de poderes. En consecuencia, no se registrarán mandatos cuya denominación sea distinta a la clasificación relacionada. Entonces, tomar en cuenta estos, estimados alumnos, la información que prácticamente nos comparte el Archivo General de Protocolos a través de su directora. Yo les comentaba a ustedes la semana pasada y les voy a poner un pequeño ejemplo. Vamos a ver porque lo vimos en nuestra legislación. No es vamos a ver. Este es un mandato que yo autoricé hace unos días. Yo les hablaba sobre el mandato unilateral. Este es un ejemplo de un mandato unilateral. Podríamos denominarlo de esa forma. Número 35 en la ciudad de Guatemala, el 7 de septiembre del año 2022, ante mí, Carlos Enrique Quino Pérez, notario, comparece por una parte. Describo a la persona, porque solo comparece una persona. Carlos Humberto López López, las generales, documento personal de identificación. Y aquí es donde empieza, pues, prácticamente, disculpen, vamos a ver. Lo interesante, y dice, quien actúa en su calidad de padre y representante legal de su menor hijo, Carlos Enrique López López, calidad que acredita con el certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, hago constar que tengo a la vista los documentos fehacientes, que la representación que se ejercite es suficiente de conformidad a mi juicio para el presente contrato, me asegura el compareciente hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que a través del presente instrumento otorga mandato especial con representación. Aquí solo comparece una persona. Yo les hacía mención de un ejemplo de papá y mamá que ambos trabajan, pero que el día para ir a renovar o solicitar el pasaporte del hijo, pues solo uno de ellos podía ir. Por cuestiones laborales no le dieron permiso al otro padre. En este caso solo puede ir la madre. Y hace mención el padre que actúa en calidad de padre y representante de su hijo menor de edad. Describimos al hijo, describimos el mandato, que es un mandato especial con representación, y procedemos con la lectura. De conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias, primera, manifiesta Carlos Humberto López López, que es padre natural del menor Carlos Enrique López Pérez, quien ha quedado inscrito en el Registro Civil de las Personas del Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Describimos el CUI. Manifiesta Carlos Humberto López López que por razones de trabajo no puede comparecer a alguna de las instituciones con su menor hijo y
con su progenitora para el trámite del pasaporte del menor. Segunda, continúa declarando Carlos Humberto López López que por el presente acto otorga mandato especial con representación, y aquí es donde describimos, donde asignamos el nombre de la mamá, las generales y el CUI, porque esa es la persona a quien va a ser el mandatario. Entonces, aquí escribimos a la madre del menor, que es María Magdalena Pérez Miranda, sus generales, el CUI, y establece, literal A, para comparecer ante el Instituto Guatemalteco de Migración de la República de Guatemala para solicitar renovación de pasaporte a favor de su menor hijo, Carlos Enrique López Pérez. B, comparecer a las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración con capacidad para llenar, firmar y presentar cualquier formulario necesario para requerir y renovar el pasaporte de su menor hijo, Carlos Enrique López López. C, para poder salir de la República de Guatemala con su menor hijo. Describimos nuevamente el nombre del hijo. Esta literal C es siempre y cuando se lo autorice el padre a notario, porque a veces solo copiamos algunas minutas y signamos las autorizaciones que en su momento dio una tercera persona, y a veces podemos cometer el error en las minutas. D, así como todas aquellas situaciones relacionadas con de su interés para que su menor hijo Carlos Enrique López Pérez desea otorgar el pasaporte respectivo y puedan salir del país respectivamente. Tercera, manifiesta Carlos Humberto López que por este acto desea que la mandataria no tenga ningún obstáculo en el ejercicio del presente mandato y que en los términos relacionados acepta todas las cláusulas del presente instrumento. Procedemos al cierre, y ese es un ejemplo de un mandato unilateral donde solo lo firma el mandante. ¿Alguna pregunta con el ejemplo anterior, estimados alumnos? Bueno. Ahora vamos a ver lo que es un ejemplo del cual vamos a trabajar. De este ejemplo del contrato de mandato especial con representación y cláusula especial para vender, vamos a hacer igual que el ejercicio del día lunes. Vamos a hacer lo que es la comparecencia. La comparecencia, hasta denominar el mandato, es un mandato especial con representación y cláusula especial para vender. Vamos a hacer el testimonio especial, el primer testimonio, obligaciones previas y obligaciones posteriores. Testimonio especial, primer testimonio, obligaciones previas y obligaciones posteriores. Cuando ustedes que manejan impuestos, cuando no se habla de alguna cantidad en el mandato, se entiende que es de valor indeterminado para cubrir el impuesto del timbre notarial en el testimonio especial. Entonces, vamos a ver el cuerpo de este mandato especial con representación con cláusula especial para vender. Antecedentes. Primera, antecedentes. Por lo regular, la mayoría de notarios trabaja el cuerpo de una escritura pública o de un mandato, de una donación o de la mayor cantidad de instrumentos públicos con 3 cláusulas. La primera, que es el antecedente, la segunda, que es el punto concreto, y la tercera, que es la aceptación bilateral. Primera,
Antecedentes. Bajo juramento solemne y enterada de las penas relativas al delito de perjurio que en este momento le hace del conocimiento el infrascrito notario, la señora Clara Estela Juárez Morales declara que es única y legítima propietaria del bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central como finca número 77, folio número 77, del libro 1644 del Departamento de Guatemala, que consiste en un inmueble al cual le corresponde la nomenclatura catastral 13 Avenida 17-58, Colonia Melgar Díaz, Zona 2, Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, con las medidas y colindancias que le aparecen inscritas en su respectiva inscripción de dominio. Segunda, de la cláusula especial. Continúa declarando la señora Clara Estela Juárez Morales, que reside en los Estados Unidos de Norteamérica, lugar al que tiene que retornar por tal razón, por convenir a sus intereses. Por este acto otorga mandato especial con representación y cláusula especial para vender al señor Josué Lucas Ordóñez Sosa, para que en su nombre y representación pueda vender, ceder y traspasar única y exclusivamente al contado mediante cheque de caja a nombre de Clara Estela Juárez Morales, el inmueble inscrito en la cláusula que antecede, facultándole para suscribir la correspondiente escritura pública relativa de dominio y sus respectivas ampliaciones. Si esto fuera un nombramiento de representante legal, estimados alumnos, aquí tendríamos que poner sus ampliaciones y sus modificaciones. Si fuera necesario realizar todas las gestiones administrativas, bancarias vinculadas con el negocio relacionado, tercera, de la solicitud a las instituciones. Continúa declarando la señora Clara Estela Juárez Morales que desea que el mandatario por este acto instituido no encuentre ningún obstáculo o limitación en el ejercicio del presente mandato y que desde ya acepta como buenas y bien hechas las gestiones encomendadas, facultándole para otorgar y firmar los documentos públicos o privados necesarios para el cumplimiento del presente mandato. Cuarta, de la aceptación del mandatario. Por su parte, el señor Josué Lucas Ordóñez Sosa declara que en los términos relacionados acepta expresamente el mandato y que lo ejercerá de acuerdo con su leal saber y entender en forma gratuita. Quinta, en los términos relacionados, ambos otorgantes declaran y aceptan el contenido íntegro del presente instrumento público. Doy fe a que todo lo escrito me fue expuesto y de su contenido. B, de haber tenido a la vista los documentos personales de identificación de los interesados. C, que tuve a la vista el testimonio de la finca descrita en la cláusula primera al día de hoy. Verifico la propiedad a través del sistema de consulta a distancia, servicio que presta el Registro General de la Propiedad, del cual hago constar que efectivamente los hechos aquí descritos corresponden a la finca antesignada. Yo recuerdo que en la primera o segunda clase les compartí a ustedes que el Registro General de la Propiedad, para aquellos que no están familiarizados con lo que es la procuración, brinda un servicio, que es el servicio de consulta a distancia de fincas. Y esto, creo, si no estoy mal, vale $1 cada consulta que se hace. Por eso es que es recomendable para los notarios, cuando vengan dos personas y van a otorgar un mandato con cláusula especial para vender, o se va a materializar un negocio jurídico que es una compra-venta de bien inmueble, es recomendable en ese momento hacer la consulta al Registro General de la Propiedad a través del sistema que brinda al notario para verificar, la veracidad de la propiedad del inmueble objeto de compraventa. D,
que leí íntegramente lo escrito a los interesados, quienes, enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, así como de la obligación relativa al registro del testimonio de la presente escritura, lo aceptan, ratifican y firman, dejando la impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha como referencia. Pues al final, en los años que yo he practicado el notariado, y por lo que he visto en el derecho penal, gracias a Dios yo nunca he tenido un problema con una escritura pública, pero a ustedes yo les recomiendo, cuando prácticamente no conocen a las personas, no saben nada de ellos, o les cause duda a la hora de hacer una compraventa cuando se va a trasladar el derecho, yo les recomiendo signar estas palabras, que se deja la impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha. ¿Cuál es el objeto de dejar la impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha? Es simple, es como referencia, como referencia. Pregunto, Wendy Janet López Estrada, del ejemplo que acabamos de ver, ¿qué observación tiene usted? ¿Tiene alguna? Sí, Wendy. No tiene micrófono, dice. Henry Augusto Orellana Zúñiga, ¿tiene alguna observación del ejemplo que acabamos de ver? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Escucho. ¿Todo en orden, Lick? Sí. Vamos a ver. Claudia Fino. No, licenciado, ninguna. ¿Y usted, Claudia Grijalva? Licenciado, a mí me cuesta un poquito todavía y todavía estoy ahí como que analizando lo que dijo, ¿verdad? Va. Fíjense pues ustedes. Según el organismo judicial, a través del Archivo General de Protocolos, informa que de acuerdo a la legislación guatemalteca, la clasificación de los poderes es mandato general con o sin representación, mandato general con o sin representación, con cláusula especial. Eso es lo que está ahorita proyectado ahí, la información del Archivo General de Protocolos, y eso es de este año. Me recuerdo que lo vi, que lo socializaron este año. Entonces nosotros necesitamos, según el Código Civil, el decreto 106, necesitamos cláusula especial para vender. Creo que lo correcto para denominar el mandato tendría que ser mandato general con representación y cláusula especial para vender. A ver. Según el ejemplo que acabamos de ver, vamos a revisar nuevamente.
Disculpen que se me perdió aquí. Ya lo encontré. Entonces, en base a esta recomendación que hace el Archivo General de Protocolos, el ejemplo anterior lo vamos a denominar mandato general con representación y cláusula especial para vender. Por favor. Del cual ya les pedí favor a ustedes que vamos a trabajar igual que el ejercicio del día lunes. Vamos a trabajar con el testimonio especial, el primer testimonio, obligaciones previas, obligaciones posteriores, con este ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Con este quedamos claro cómo lo vamos a denominar, ¿verdad? Mandato general con representación y cláusula especial para vender. ¿Alguna observación? Bueno. Aquí tenemos el cuerpo de otro mandato. Este es un mandato general con representación. Por lo regular, el mandato general con representación es común que se le dé a una persona es común en las entidades que un representante legal le dé un mandato general con representación, ya sea a un empleado, a un director o a alguien que esté o preste servicios a determinada institución. Cuando es abogado, pues prácticamente es un mandato judicial, como el que vimos nosotros la semana pasada. Entonces, mandato general con representación. El cuerpo. Primera, manifiesta David René Cruz Sánchez como representante legal de la entidad Inmuebles y Más Sociedad Anónima que por este instrumento confiere al señor Gustavo Eduardo Aguilar Mota mandato general con representación con el objeto de que lo represente en los contratos de subarrendamiento y arrendamiento. Efectúe cualquier tipo de trámite administrativo ante las instituciones públicas y autónomas del Estado de Guatemala y ante la Municipalidad de Guatemala, de los bienes muebles e inmuebles de los cuales su representada es dueña, arrendante o subarrendante. Cláusula segunda. Continúa manifestando David René Cruz Sánchez como representante legal de la entidad Inmuebles y Más Sociedad Anónima, que desea que el señor Gustavo Eduardo Aguilar Mota, como su mandatario general con representación, no tenga ningún obstáculo en el ejercicio de su mandato que por este acto se le confiere, por lo que pide a las autoridades brindarle todas las facilidades del caso para que pueda actuar y representarla libremente. Tercera, el señor Gustavo Eduardo Aguilar Mota manifiesta que acepta el mandato general con representación que por este acto le confiere, obligándose a desempeñarlo diligentemente a título gratuito y de conformidad con la ley. Cuarta, ambos otorgantes manifiestan en forma verbal que es su voluntad lo signado en todas y cada una de las cláusulas anteriores en que consiste este instrumento público. Como notario doy fe a que todo lo escrito me fue expuesto, B, que tuve a la vista los documentos personales de identificación de DPI de los comparecientes, así como el nombramiento del administrador único y representante legal de la entidad Inmuebles y Más Sociedad Anónima, advierto a los interesados los efectos legales y de la obligación de presentar el testimonio de la presente escritura al registro electrónico de poderes
punto, leo lo escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman uno después del otro. Con este segundo ejemplo, lo que necesito es que redacten la comparecencia, testimonio especial, primer testimonio, obligaciones previas y obligaciones posteriores. ¿Alguna observación? El mandato general, prácticamente por su propia naturaleza, comprende todos los negocios que la persona otorga, confiere o traslada la confianza al mandatario, al mandante. El mandato especial, por lo regular, comprende uno o más negocios determinados del mandante que deberá ser gestionados por el mandatario. Debemos de tomar en cuenta lo que platicábamos hace un momento con relación al mandato general con cláusula especial, que es la encomienda de todos los negocios del mandante y le confiere poderes específicos como es vender, hipotecar, afianzar, ceder, gravar o disponer de cualquier otro modo de los bienes inmuebles o muebles para que pueda hacer uso o pueda trasladarse el dominio. El día lunes, pues prácticamente hablamos un poquito sobre el mandato judicial y la lectura obligatoria con relación al mandato judicial es del artículo 188 al 193, si no estoy mal, de la ley del organismo judicial, que otorga pues facultades para realizar toda clase de actos judiciales en procesos, es otorgado únicamente pues a los abogados y la excepción es que se le puede otorgar a los parientes, pero también hicimos una observación con relación al artículo 193, literal C, si no estoy mal, porque habla sobre una cantidad de dinero que si pasa de esa cantidad de dinero, que creo que son 1,000 quetzales, entonces, pues prácticamente tendríamos que otorgar ese mandato judicial a un abogado. Pregunto a los presentes, ¿alguna observación? Buenas tardes, Lick. Entré en otro dispositivo. En la compu no tenía micrófono. Le saluda Wendy. Ah, perfecto, Wendy. Claro, gracias, qué bien. Estaba haciendo la consulta, si miraba, si me podía trasladar en su momento la observación con relación al ejemplo que pusimos aquí Sí, mire, pues, tenía una duda. Sí, por favor. Perdón. Tenía la duda referente a eso que usted le denominamos ahorita, pues, mandato especial. ¿Cómo es? Perdón. Que sería contrato de mandato general con representación y cláusula especial para vender. Eso lo pusimos. Pero mi pregunta sería, en este caso, si en vez de ponerle cláusula especial para vender, he escuchado que se le pone cláusula especial para enajenar. Que es técnico también, ¿verdad? Nosotros debemos de tomar en cuenta nuestra ley del organismo judicial y la lectura básica, pues prácticamente es del artículo, ¿qué decirle? Es el 10 y 11 de la ley del organismo judicial, que prácticamente debemos de consultar el diccionario de la Real Academia Española y entender las palabras cuando pues prácticamente no están definidas de acuerdo a su espíritu. La costumbre, debemos de tener claro la lectura de qué es del 2 al 13 de la ley del organismo judicial, y sí, efectivamente, está bien la denominación de esa forma, Wendy, claro que sí, que por eso no se lo van a rechazar. Ok, muchas gracias, Lee. A ese también se le podría
colocar, por ejemplo, enajenar y si de repente quieren hipotecar el bien inmueble o algo también. Sí, porque entonces sería un mandato general con cláusula especial para hipotecar. Exacto. O para enajenar, hipotecar. Sería ya sea para enajenar o para hipotecar. Puede Okay, no jugar puede con ser las uno de ellos. palabras. Sí, puede, Ujú, sí, claro que sí, porque recuerde que existe la escritura también de compraventa con garantía hipotecaria. ujú, ujú. Sí, efectivamente, claro que sí lo puede hacer. Antes, por lo regular, yo creo que esta información que nos traslada el Archivo General de Protocolos es porque pero yo lo vi. Se redactaban algunos mandatos que decirle mandato general con cláusula especial para vender y mandato judicial Entonces prácticamente iban dos mandatos en un mismo instrumento público. Y llegó el punto que el Archivo General de Protocolos le cobraba por dos inscripciones, porque le decía, mira, tu instrumento público, pues prácticamente en tu instrumento público vamos a inscribir dos tipos de poderes, un general y un especial. Creo que es 110 quetzales por ahí. Entonces le cobraban 220 quetzales. Yo lo vi mucho, mucho. Pero hoy, pues prácticamente ya el Archivo General de Protocolos a través de su 130, dice Diego, ¿verdad? 130, gracias. Entonces, el Archivo General de Protocolos ahora pues ya nos comparte cómo es que nosotros tenemos que denominar el mandato y los tipos de mandato que van a ser objeto de inscripción en el Archivo General de Protocolo, que prácticamente son 4. Y de los 4, pues viene lo que platicábamos el día lunes, que puede ser con representación y sin representación. Lo que siempre, bueno, lo que trato la manera siempre de cuando me acuerdo de compartirles a ustedes, porque es muy importante, es tener muy claro cuando vamos a autorizar un instrumento público, ya sea una compraventa o un mandato, una donación, cualquier tipo de instrumento público, y comparece ante nosotros lo que es el representante legal de una entidad o una institución, porque debemos de tener claras las facultades que tiene este representante legal, de acuerdo a la escritura de constitución, o en todo caso, las facultades que le fueron otorgadas a través de una asamblea ordinaria, una asamblea extraordinaria con carácter de totalitaria. Eso. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad, Wendy? Sí, Lick, muchas gracias. Y sí tenía otras consultitas. Lo que pasa es que como son tantos mandatos en sí se confunde cuando es con representación, sin representación, el especial, el general. Entonces, sí, Pero ahí todavía ahorita siento muy así como que saturado todo, entonces no logro comprender muy bien cuál es, en qué caso entra el general, en qué caso entra el especial. Entonces, sí, pero tendría que por eso repasar un poco. tuvimos la lectura obligatoria. Se recuerda que hicimos la semana pasada, pues yo le decía a ustedes que es muy importante leer del artículo 1686 al 1693, la lectura obligatoria, para tener claro qué tipo de mandatos son los que prácticamente debemos de conocer. Y como les repito nuevamente, son 4 tipos de mandato que van a ser objeto de inscripción en el Archivo General de Protocolos. Mandato general con o sin representación, mandato general con o sin representación, con cláusula especial. ¿Y qué puede ser la cláusula especial? El ejemplo que estábamos platicando hace un momento, puede ser una compraventa con garantía hipotecaria. Puede ser un mandato general con representación, con cláusula especial para que acuda a determinada persona, ¿a qué decirle? A comprar, a vender. Si no estoy mal, también está el mandato especial con o sin representación, que prácticamente en nuestro ordenamiento jurídico, creo que es en 1600, vamos a ver,
1693, 93, creo que es. 1693, no sé. así es, 1692 dice, se necesita poder especial para donar entre vivos, pero aquí debemos de tomar en cuenta lo que establece el artículo 1860. El artículo 1860 le dice a usted, la donación puede hacerse por medio de apoderado, pero el poder debe designar la persona del donatario y especificar los bienes objeto de la donación y condiciones a que está sujeta. Entonces, el artículo 1692 establece, se necesita poder especial para donar entre vivos, para contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o subsistencia del matrimonio, constituir patrimonio familiar, reconocer hijos y negar la paternidad. Pero tomemos en cuenta que el código es de 1960, el decreto ley 106. Entonces, un mandato especial con representación, como estábamos viendo el ejemplo anterior, lo del pasaporte, en su momento el legislador, allá cuando legisló y fue pues prácticamente aprobado nuestro Código Civil, nunca se imaginó que se podía utilizar un mandato especial con representación para ir a solicitar un pasaporte. O el otro ejemplo, cuando no sé cuántos de ustedes se recuerdan, allá por el 2000, creo que fue por el 2006, cuando hubo el cambio generalizado del cambio de placas. Entonces, aquí por finanzas, se miraba pero una cantidad de mandatos de esa forma, porque hay quienes pues dicen que les hacían las firmas a otros porque nunca encontraron al propietario del vehículo, pero como tenía que llegar el propietario del vehículo al registro fiscal de vehículos para solicitar el cambio generalizado de placas, entonces la modalidad que en su momento se adoptó fue que fuera a través del mandato. Y fueron bastantes mandatos los que se autorizaron en esa ocasión y fue de esa forma, de acuerdo al 1692. Sí, Claudia. Licenciado, perdone, yo tengo la duda de, por ejemplo, cuando se consigna, otorga mandato especial judicial con representación. O sea, si fuera, por ejemplo, para divorciarse, ahí tendría que signar. ¿Otorga mandato especial judicial con representación para divorciarse o solamente mandato especial judicial con representación? Para divorciarse. Gracias, licenciado. Para divorciarse. Ahí hay un caso que no, vamos a ver quiénes se recuerdan. Prácticamente una candidata presidencial, ¿verdad? Específicamente el partido UNE, que se separó del expresidente de la República. Y ambos, pues, si no estoy mal, fue el juzgado primero de familia. No comparecieron a la audiencia de divorcio. Lo que hicieron fue que dejaron al mandatario y salieron del país. Y los mandantes, los abogados que tenían su mandato judicial y la cláusula especial, pues acudieron a la audiencia de conciliación y a la audiencia de ratificación de las bases de divorcio. Y operó la figura que está diciendo usted, Claudia. Específicamente ese es un ejemplo. Gracias, licenciado. Claro. ¿Alguien más? Aquí hay un mensaje, Aura. Ahora me pregunta, ahora Alejandra Vichy Huerta me pregunta con relación a la comparecencia sobre la tarea que tienen que hacer. Y sí, efectivamente, Aura, es desde el número, desde que inicia el instrumento público. Puede ser número uno hasta donde denominamos el tipo de mandato. Hasta ahí, Aura, por favor, para tenerlo claro. ¿Alguien más?
Buenas noches, Lee, con una consulta. Ahorita que usted estaba hablando sobre los mandatos y sobre la forma de definirlos que nos dice el registro de poderes, me vino una duda porque estaba haciendo un laboratorio que estaba realizando de otra clase. Y mi duda va sobre qué tan técnico es que se puede hacer en una misma escritura un mandato general y a la vez un mandato especial. Porque yo le entendí que antes hacían esto, cobraban como 2 inscripciones, porque pareciera que en un mismo instrumento estaban dos mandatos. En lo personal yo lo veo pues como que no fuera técnico. Te lo digo porque la pregunta del laboratorio que estaba haciendo es, autorice una escritura que tenga mandato general y a la vez mandato especial con representación para vender. Para mí sería un mandato general con cláusula especial. Exacto. Pero, o sea, ¿qué pasa si yo no vengo y lo identifico así? ¿Me lo van a suspender? ¿Me lo van a rechazar? ¿O sí me lo van a inscribir porque sí se puede hacer 2 en uno solo? Era lo que yo les argumentaba hace un momento. Años atrás, yo recuerdo, yo vi varios mandatos. Un mandato general y mandato especial con representación. Entonces, prácticamente se autorizaban en un instrumento público 2 mandatos. Se mandaba al Archivo General de Protocolos y los inscribían. Y le cobraban 2 mandatos, porque le inscribían prácticamente en su instrumento público. Usted está autorizando 2 mandatos para una misma persona. Entonces, creo que muy correcta, muy acertada la directora Carla Guevara, que ya tiene años de estar ahí. Yo creo que por la misma experiencia es que socializa, informa al foro de abogados que solamente se van a inscribir 4 tipos de mandato. Fíjese, Manuel, ¿por qué? Por la técnica jurídica, por la misma técnica de redacción. Entonces, de acuerdo a su pregunta, sí considero yo igual que es antitécnico redactar 2 mandatos en un mismo instrumento público. Eso, Manuel. Muchas gracias, Lick. La otra pregunta que tengo es, si en un mandato general con cláusula especial, yo lo puedo hacer muy general para que pues al final se haga. ¿Cómo así muy al general? final yo, que como en el 1693 del Código Civil dice para enajenar, grabar y un montón de verbos, ¿verdad? Entonces, yo pueda escribir que esa cláusula puede ser para todos esos verbos. No, porque cada verbo desde mi punto de vista, no, ¿verdad? Por lo mismo, por lo que te estoy diciendo, no es técnico. Porque cada verbo de eso, cada palabra, ¿qué lleva, qué lleva de por medio? Una coma, con la observación que me hace Braulio aquí. Muchas gracias, Braulio, por esa observación. Entonces, no, te está dividiendo cada palabra. O vas a vender. ¿Cuál es el 1000? ¿Qué es? Vamos a ver. Para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, grabar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante, y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. Yo soy de la opinión porque no he visto ni un mandato y ya tengo un poquito de tiempo de estar redactando notariado, pero no lo he visto. Pueda que exista, ¿verdad? Y pueda que en su momento lo hayan inscrito. Y si lo sabes, pues qué bueno, también no lo podrías compartir. Todos los días, pues prácticamente aprendemos y aprendemos de todo ser humano. Porque dice, se necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar. Entonces yo creo que a la hora que vas a redactar un mandato, sabes para qué lo vas a redactar o sabes para qué te lo están pidiendo. Yo voy a una institución financiera y me dicen que necesito comprar una fianza, pero yo, Carlos Quino, no puedo ir al banco a comprar la fianza
por X o Y razón, entonces le digo a usted, Manuel, puede ser usted mi mandatario para que vaya a la afianzadora y comprarme la fianza. Usted me va a decir, sí puedo. Entonces, que el notario nos redacte un mandato. Manuel, usted puede vender un bien inmueble en mi nombre, sí, entonces un mandato general con cláusula especial para vender. Manuel, usted puede acudir a tal institución y puede ser mi mandatario, sí, y prácticamente en 1993 pues nos da las características para qué puede ser un mandato general con cláusula especial. Ok, Lick, sí. Yo pues le comparto que en su momento yo vi un par de mandatos que sí eran así, pero pues se lo preguntaba y si los inscribieron, se lo preguntaba porque a veces pues también en la práctica que yo he tenido pues me he dado cuenta que se realizan cosas en la práctica que en la academia pues ya nos dicen, no, mire, esto no se puede hacer y por alguna u otra razón en la práctica pues se hizo y se inscribió y de repente pues no era lo correcto, no era lo técnico. Pero por eso, eso lo vi en el 2019. Sí, fue de hecho la información que es social. Pero ahí es diferente. Una sociedad anónima. Sí, el representante salió del país, no iba a regresar por un buen tiempo, entonces, pues como el giro mercantil es hagámoslo, deshagamos rápido, entonces se quedó un mandatario que era bastante amplio, pues para que lo hiciera todo en el tiempo en el que el representante legal no iba a estar en Guatemala. ¿Y qué decía el punto resolutivo de la Asamblea? El punto resolutivo era que se le otorgaba un mandato general con cláusula especial y con representación, y pues se hablaba de todo lo que Pero ya todas estás las hablando facultades de iba a tener. Ahí estás hablando de 2 mandatos. Pues no, solamente se le denominó mandato general con cláusula especial con representación. Así se le denominó. Y también el punto resolutivo pues indicaba en que se le otorgaba esa cláusula especial para poder enajenar, grabar y todos los verbos que dice el 1693. De hecho, fueron 2 mandatos que se hicieron en octubre del 2019, fueron 2 sociedades hermanas, el mismo representante salió a Guatemala y se lo dejaron al mismo mandatario. Y lo que hicieron fue transcribir. Pero ¿cómo fue denominado el mandato? Mandato general con cláusula especial, con representación, y en el cuerpo transcribieron lo del punto resolutivo, entonces. Exactamente. Es diferente, ¿verdad? Sí, sería pues como te digo, lo que estás familiarizado en la procuración, entonces lo que socializó el Archivo General de Protocolo, que hoy en día solo inscribe 4 tipos de mandatos, pues prácticamente sabes que no se puede inscribir un 5º mandato de los que no están nominados en esa información. Creo que es bueno, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque se va ordenando y se le va instruyendo al notario para que dejemos de hacer aquella práctica notarial que teníamos de autorizar 2 mandatos en un mismo instrumento público. Y a la vez mejor para los notarios, ¿verdad? Porque ganamos 2 veces, cobramos 2 veces, independientemente de que facturemos. Pero si tenés ese mandato, de repente no lo deberías de compartir, fíjate, aprovechando. ¿Por qué? Sí, pues, lo voy a buscar, miren, no recuerdo. Por estudio. No recuerdo ahorita cómo se denominaba, ¿verdad? Porque de hecho los lineamientos que usted nos envía habla de que no es técnico colocarle una cláusula especial, perdón, una cláusula, ¿verdad? Para enajenar al especial. Tal vez esté confundiendo, pero lo voy a buscar y de repente se lo... Sí, es que el especial es diferente a las facultades que tiene el general, ¿verdad? Porque con el general, de acuerdo al 1693, el general nos establece qué podemos hacer con el general, y en 1692, qué es lo que debemos hacer con el especial. Pero si lo encontraste, sería bueno que nos lo compartieras. Así pues prácticamente se lo compartimos a los demás compañeros y yo creo que va a ser muy bonito esa minuta.
Se lo voy a compartir, lo voy a buscar y Claro. tal vez de repente yo estoy equivocado y ahorita me recuerdo mal de eso y de repente no es tan general o de repente sí es como yo lo digo, ¿verdad? Y pues lo compartimos y lo vemos. Sí, yo pues tengo unos años ya cumplí 14 años, entonces no he visto uno de esos, pero pueda que exista, ¿verdad? Pueda que exista. ¿Alguien más, estimados alumnos? La tarea va a estar para el día sábado. La pueden subir hasta el día sábado a las 18 horas. Mañana la vamos a subir las 2 minutas y vamos a hacer las observaciones o las recomendaciones de qué es lo que deben de hacer con las minutas. Por favor. Entonces, Lic, sí, a la orden. Lic, mire, Solares, sí. sí, tengo una duda. Yo creo que usted mencionó anteriormente el tipo de mandato que se puede hacer para llevar a cabo un divorcio, pero se entrecortó y mi internet no está funcionando muy bien, entonces no entendí muy bien esa parte. Entonces, mi duda es, imagínense que hay una pareja que se quiere divorciar, pero el esposo se encuentra en Estados Unidos. Ajá. Entonces, ¿qué tipo de mandato tiene que otorgar él para poderse divorciar acá en Guatemala? Excelente. Va. ¿Tiene su código civil a la mano? Sí. Sí. Sí, lo tengo. Va, como dijo Vicente, con esta nos despedimos. Va. Dice, informa que de acuerdo a la legislación guatemalteca, la clasificación de los poderes es mandato general con o sin representación, mandato general con o sin representación con cláusula especial, mandato especial con o sin representación y mandato judicial. ¿A quiénes le podemos dar mandato judicial? Pues prácticamente al 98% es al abogado. Pero dice aquí, tanto el mandato general como el mandato especial también pueden ser judiciales. ¿Estamos claros ahí? Sí, ¿verdad? Ahora lea el artículo 1692. Por favor. El artículo 1692. Exacto. Dice, se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Ah, va. ¿Y el 1693? Dice en 1693, el Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. La facultad para celebrar el negocio o contrato implica la de otorgar los correspondientes documentos. Interesante. Entonces podemos denominar mandato especial judicial, porque la persona está fuera del país, ¿verdad? Ajá. Solo quédese ahí nada más. ¿Y qué opina usted, Manuel Antonio Hernández? Usted que ha procurado un poquito. ¿Podemos denominar el mandato especial judicial? Yo le entendí que que era para divorcio. Sí, para pues divorcio. como va a ser una diligencia judicial y pues se necesita pues no dice divorciarse, pero se necesita para aceptar lo referente al divorcio un mandato especial, entonces tiene que ser un mandato especial judicial, con representación o sin representación. Yo opino lo mismo. Esa sería la conclusión, Ana Lucía. Mire, no sé si estoy bien, pero quisiera hacerle la pregunta. Imagínese que, la persona que está en Estados Unidos
quiere otorgar el mandato, pero ¿será que él se lo puede otorgar a un familiar para que ese familiar lo represente acá en Guatemala? ¿O tiene que ser se lo tiene que otorgar a un abogado? Porque imagínese, aquí en Guatemala para un divorcio se necesitan de 2 abogados, uno que represente a una parte y el otro represente a la otra. Pero Exacto. entonces, en este caso, el que se quiere divorciar le otorga el mandato a su papá, por decirlo así, entonces ya el que se va a presentar a la audiencia aquí en Guatemala va a ser el papá. Ujú. Entonces, no sé si sí se puede. Entonces, en este caso sería tal vez un mandato especial con representación el que él tendría que otorgar para el familiar. Y no sería judicial porque no lo representaría un abogado. O sea, en el mandato, pues, entonces, Lo que pero sucede. no sé. Ahorita vamos, Wendy. O escuchemos a Wendy. Sí, Wendy. Licenciada, espérame, voy a bajarlo. En el artículo 1700 del Código Civil estaba leyendo que dice que es válido el poder otorgado en el extranjero con sujeción a las formalidades externas prescritas por las leyes del lugar en que se otorga. Pero si para el acto o contrato objeto del poder la ley de Guatemala exige facultad especial, debe sujetarse a lo dispuesto en esta. Yo pienso que sí se podría otorgar en el extranjero, pero se protocoliza acá en Guatemala. No sé si estaría bien. Sí, efectivamente, está bien, pero eso lo tenemos que integrar con el artículo 193 de la Ley del Organismo Judicial, que dice impedimentos. No pueden ser mandatarios judiciales y la literal se establece. Quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente, cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro respectivo, y de sus parientes, dentro de los grados de ley, o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los juzgados menores y únicamente en asuntos que no exceda de 500 quetzales. Y recuerde, Ana Lucía, que cuando se va a realizar lo que es un divorcio, se pacta o se establece las bases de divorcio. Y por lo regular, en esas bases de divorcio hay bienes muebles, bienes inmuebles, o en todo caso hay capitulaciones matrimoniales. En otras palabras, eso excede de 500 quetzales. La recomendación es, Ana Lucía, que el mandato sea otorgado en el extranjero a un abogado guatemalteco. Esa es la recomendación, no a un pariente, sino a un abogado. Muy bien, Lick. Muchísimas gracias. Y lógico, va a ser protocolizado. Aprovechando, les voy a subir un material también sobre la apostilla, ya que tocó el documento proveniente del extranjero, para que lo puedan leer, por favor. Pues prácticamente ya estamos en las 19 horas. Sí, Claudia, por favor. Licenciado, de verdad, perdone mi ignorancia, pero No, hombre, regresando siempre al ejemplo del cuando se signa, por ejemplo, mandato especial judicial con representación para divorciarse, o sea, ¿tendría que agregar también con cláusula especial o no? no, porque la cláusula especial, ¿para qué es? La cláusula especial la encontramos en el 1693, si no estoy mal. ¿Verdad? Vamos a ver. No, repítame nuevamente. La cláusula especial. O sea, mi duda era si siempre tendría que asignarle ahí donde dice mandato especial judicial con representación para divorciarse. Lo que pasa que me confunde porque como siempre dicen con cláusula especial, entonces yo pensaba que también se le agregaba esa parte con cláusula especial. Pero entonces la cláusula especial, sí, ya encontré aquí el artículo. Gracias. 1693 y le establece la cláusula especial para quien la va a utilizar. Y en 1692 el poder especial. Y establece y nos informa el Archivo General de Protocolos que tanto el mandato especial como el mandato general puede ser judicial.
porque se le puede otorgar ya sea a un pariente, siempre y cuando tomando en cuenta la observación que hace el artículo 193 de la Ley de Organismo Judicial, literal C creo que es, pero se recomienda que sea, por lo regular, el mandato cuando es judicial, que sea otorgado a un abogado. Mil gracias, licenciado. Bueno, estamos, estimados alumnos, nos vemos la otra semana y subimos las tareas a la plataforma. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, Lic. Buenas Gracias, noches. licenciado. Buenas noches a todos. Muchas licenciado.